Hola alumnos, hace un momento visteis la introducción y hoy empezamos con el primer vídeo de sintaxis. Hoy va a ser el vídeo, digamos, más sencillo quizás, ¿vale? ¿Qué hacer cuando nos encontramos con una oración simple o compuesta? Vamos a empezar por lo... Voy a hablar como si estuviésemos delante de una simple, pero prácticamente igual que la compuesta. Bien, lo que vais a hacer es que siempre que veáis un sustantivo, un adjetivo, un verbo o un adverbio, siempre que veáis uno de esos 4 tipos de palabras, vais a ponerle debajo el tipo que sea. La categoría gramatical, el término más quizás académico, ¿vale? Vais a poner la categoría gramatical a la que pertenece esa palabra que vais a analizar. Sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio. Cada uno con las siglas que quiera. Sus para sustantivo o simplemente ese. Yo prefiero sus para que no haya problema o confusión con sujeto. Ad o adj o aj, lo que queréis para adjetivo. Adv, av para adverbio. O v para verbo. Yo creo que esto es clarísimo y todo el mundo sabe hacerlo. Si alguien no sabe identificar un verbo o un adjetivo, en clase me lo preguntáis y se trabaja o hago un vídeo aparte para esa duda. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Al lado de esa sigla que identifica a la categoría gramatical, sustantivo, adjetivo, adverbio o verbo, justo a continuación, al lado a la derecha, ponemos un guión o una barrita y ponemos N mayúscula, N. Esa N va a ser núcleo, pero a cualquiera de las 4, ¿vale? Podría haber excepciones, pero eso lo vemos en otro vídeo o en clase. Al lado de, como digo, de la palabra adjetivo, la sigla adjetivo, verbo, sustantivo, adverbio, ponemos N de núcleo. Bien, ya está. En este vídeo solo quería decir eso, y eso lo quiero ver en las 4 tipos de palabras. Siempre. Da igual lo que pongamos luego debajo, ya sabéis, grupo nominal, grupo verbal. Vale. Bueno, pues hasta aquí el consejo. Quien vaya a hacerlo así, lo va a hacer bien y no necesito que veáis la explicación teórica. La explicación teórica va a empezar a partir de ahora y va a estar dirigida para los que quieran saber por qué, de tal modo que nunca van a tener dudas ni problemas y siempre se van a acordar de este consejo. Bien, la explicación es la siguiente. Solamente esos 4 tipos de palabras tienen una cosa que se llama lexema. ¿Qué es? El lexema es donde se encuentra la carga semántica del término. En niño o niña, nin, n-i-ñ, es donde está la carga semántica. Eso significaría persona, pues, pequeña, preadolescente, ¿vale? Según cada cultura pues, llegaría a una edad u otra. Científicamente llega hasta una edad, 8 o 9 años. Culturalmente podemos considerar niño a personas de más edad, ¿vale? Niño. Luego vendría esa morfología que introduce otras cargas semánticas distintas, que en verdad son cargas gramaticales, ¿vale? una semántica especial. La O o la A, ¿vale? Para si es varón o hembra. La S o nada, para si es plural o singular, eso ya lo sabéis. El significado como tal aparece, digamos, en la raíz. Y en la raíz podemos hablar, nos vamos a centrar en lo que ya se llama lexema. Bien, en el verbo igual, en el verbo fuiste, ¿vale? El fu, ese fu es lo que significa acción de ir en un tiempo pasado y la acción está terminada. Luego el iste, ¿vale? Añade pues segunda persona del singular, ¿vale? Además redunda la información aspectual, unas cosas que no habéis visto, no importa, pero tenéis que saber que siempre en la raíz está el lexema, o es el lexema, podríamos decir, ¿vale? Sí, raíz y lexema es sinónimo, y ahí está el significado. Un caso especial, por ejemplo, serían los adverbios, donde toda la palabra es lexema. Lejos, la O y la S no es masculino, es plural. La O y la S al final es parte del lexema. Lejos, todo junto,
significa que aquello de lo que se está hablando está en una distancia o a una distancia de otro objeto que sirve de referencia que es suficientemente amplia como para que nosotros, desde nuestro ámbito de referencias, pues lo podemos considerar que está suficientemente lejos. Está suficientemente distanciado como para considerar que está lejos. Bueno, no sé, se me acaba de ocurrir esa definición. No me enrollo más. Esos 4 tipos de palabras son aquellos que lo único que tienen lo que se llama significado léxico. Bien, ahora vamos a hacer un pequeño comentario que parece que no está relacionado, pero lo va a estar. Una oración es la suma relacionada de los significados, de la semántica de aquellos términos que componen la oración. Es decir, la oración está compuesta por mínimo un verbo y ya está. Por ejemplo, vete. Ahí hay un verbo que no necesita nada más y hay una oración. Pero podríamos decir Antonio come. Bueno, pues ya tenemos el sujeto y el predicado, como sabéis. Y luego podemos decir la casa de mi madre está en Úbeda. En ese caso vemos que hay palabras que no tienen lexema. La, luego viene casa, que sí tiene, de, que tampoco tiene, mi, que tampoco tiene, madre, que sí tiene. Bueno, pues esos términos que no tienen lexema son aquellos términos que sirven para relacionar las palabras que sí tienen lexema y por tanto significado, y además para relacionarlo con el contexto. Por ejemplo, en mi madre, lo que significa es que la madre es de la persona que está hablando, del emisor del mensaje, o por lo menos del enunciador, no siempre tiene por qué ser del locutor, una diferencia de la que hablé en clase y que podríamos volver a verla, si lo queréis. Bien, por tanto, una oración es la suma de los significados de las palabras con lexema, pero no solamente es la suma, sino que es la suma relacionada. No es una unión de palabras con lexema y ya está, no, es que están relacionadas entre sí y además con el contexto, de modo que luego tengan un significado completo, ¿vale? En una conversación se convertirá en un enunciado, ¿vale? Y ya sabéis la diferencia, no voy a entrar ahí. Bien, pues, si una oración es algo que tiene significado, ¿vale? Ya sabéis qué sentido de otra cosa, significado, y que ese significado de la oración es la suma relacionada de los significados de las palabras que hay dentro, relacionadas por palabritas que hay también en la oración. Tenemos que pensar que los núcleos significativos son las palabras con lexema. Vale. No he usado la palabra núcleo porque queda bien, sino porque quiero que tengáis claro que cuando nosotros al verbo al lado le ponemos la n de núcleo, ¿vale? Es porque un núcleo es significativo de algo. Lo que ocurre es que esos núcleos están jerarquizados, unos son más importantes que otros. En sí, cada uno de esos núcleos conforman una unidad de significado, pero puede tener subordinados otros núcleos, y ahí es donde entran los grupos, eso que llamáis grupos, y yo siempre he llamado sintagma, y voy a seguir llamando sintagma. Por tanto, un sintagma nominal es una unidad de significado cuyo núcleo significativo, la palabra que tiene significado de ese grupo de palabras, es el sustantivo, o el nombre sustantivo, el nombre, ¿vale? Grupo nominal. El grupo verbal es aquel cuyo núcleo significativo es el verbo, pero el verbo tiene otras palabritas alrededor cuyo principal elemento significativo es el verbo, y conforman todo ese, digamos, sistema de palabritas que giran alrededor del verbo. Se llama grupo verbal, ¿vale? Por eso, esos 4 tipos de palabras conforman los 4 tipos de sintagmas o grupos que hay. Solo hay 4 tipos de grupos: nominal, verbal, adverbial y adjetival, cuyo núcleo es esa palabrita con significado que se relaciona con el núcleo de los otros grupos nominales, y la suma conforman el significado global de la oración. Por eso, sé que esto puede ser un poco lioso, ¿vale? Porque estamos hablando mucho de grupo, núcleo, significado. Ahí puede hacer un poco de lío. Espero que lo entendáis. Ahora voy a hacer un pequeño resumen al final, a ver si me sale bien.
Pero sí quiero hacer ya un apunte final. Esto sería como un pequeño parágrafo al final del capítulo, una pequeña aclaración. Yo me niego a aceptar el grupo preposicional o sintagma preposicional por el hecho de que el término preposicional parece indicar que está dentro de un paradigma en el que se incluyen el resto de grupos, grupo nominal, adverbial, adjetival y verbal. Esos grupos que acabo de nombrar tienen sentido porque forman un paradigma que viene a englobar aquellos grupos de palabras cuyo núcleo es uno de los 4 tipos de palabras con lexema. Como el grupo preposicional no tiene como núcleo una preposición o un término significativo distinto a uno de los otros 4, no tiene sentido crear ese grupo, en este caso preposicional, no tiene sentido. No pueden meterlo en el paradigma del otro grupo porque el sentido que tiene el crear un paradigma como es el de los grupos nominal, adjetival, verbal y adverbial es el que conforman los grupos significativos que relacionándose crean una oración, el significado de una oración. El grupo preposicional se llama así simplemente porque a un grupo nominal le han puesto una preposición delante y por tanto puede funcionar de modificador de un grupo nominal o un grupo verbal, un grupo adjetival. Es como un grupo, un paradigma compuesto por un solo grupo, el grupo preposicional, que se caracteriza porque puede ser o porque es el modificador de un grupo de otros 4. Yo prefiero llamarlo grupo nominal con preposición y no es un grupo aparte, es un grupo nominal, pero yo aclaro, tiene preposición. Gracias a esta preposición está subordinado a otro núcleo significativo. Por ejemplo, en la casa de mi madre es un grupo nominal con preposición, pero es un grupo nominal cuyo núcleo significativo es madre, pero gracias al de lo podemos subordinar a casa. Vale, por tanto, grupo preposicional no, grupo nominal con preposición. El cómo se analiza el grupo nominal con preposición daría para otro vídeo. Bien, voy a terminar con el resumen y creo que cumplo los 15 minutos de vídeo. Resumen, una oración es la oración se caracteriza por tener un significado compuesto por la suma relacionada, no por la suma de los significados, sino por la suma relacionada para crear ese nuevo significado superior de cada uno de los núcleos significativos que la componen. Y esos núcleos significativos solo pueden ser 4 tipos de palabras: verbo, adverbio, adjetivo y sustantivo. Y esos 4 tipos de palabras los llamamos núcleos, porque son núcleos significativos que conforman un grupo de palabras. ¿Vale? Cada uno de ellos se ve rodeado por otras palabras y todas juntas se llama grupo, porque es un grupo de palabras. Yo prefiero llamarlo sintagma, que significa un orden. Luego lo veremos en clase. Orden de palabras, un sintagma nominal, adjetival, verbal y adverbial. ¿Vale? Por la suma de esos sintagmas crean el significado de la oración. Pues nada, esto es lo que quería comentar sobre el vídeo. Si os habéis perdido, ya no sabéis ni qué dije al principio ni para qué era este vídeo, olvidad de todo lo que llevo diciendo desde el minuto 3 y ved los 3 primeros minutos. Explico qué hay que hacer cuando vemos una oración. Lo primero, lo más básico. Lo que hay que saber hacer desde, yo diría, primero de la ESO, ¿vale? Pues nada, nos vemos en clase y hasta el próximo vídeo.